Bueno, vamos a resolver ahorita el problema F2.8, determinar la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Bueno, aquí estamos viendo dos fuerzas, que una está dirigida a 30 grados del eje X, que es parte de acá, y se va en sentido contrario de las agujas de reloj 30 grados. Y la siguiente está a esta de 250 newtons, a esta dirección, y de la cual nos indica este pequeño triángulo que está acá, la cual vamos a desarrollar ahorita, ¿no? Vamos a dibujar un eje X y un eje Y. Vamos a dibujar nuestro primer eje X. Entonces vamos a ver que para esto tenemos que calcular, vamos a calcular nuestros componentes. Vamos a calcular este nuestro eje X y nuestro eje Y. ¿Cómo vamos a resolver este? Vamos a resolverlo con los cosenos directores. Vamos a ver que nuestro triángulo está así. Esta fuerza está dirigida una hacia acá y la otra hacia acá. Vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle el nombre. Vamos a ver que este sea F1 de 300 newtons. F1 es igual a 300. No le vamos a poner unidades. Vamos a poner que son 300 nada más. Y vamos a poner que es F2, que es igual a 400, y parte de aquí y se eleva a un ángulo de 30 grados, y vamos a ver que este es F3 y vamos a poner que se llame 250 y que tengamos 3, 4 y 5. Aquí vamos a dejar un pequeño triángulo que aquí tiene 3, aquí tiene 4 y aquí tiene 5. Bueno, aquí vamos a descomponer F1 de X, F1 en X y Y. Bueno, para empezar, pues el F1 solamente tiene, como está parte del origen y se va sobre el eje X, pues solamente tiene F en X, no tiene F en Y. Entonces, vamos a descomponer, vamos a hacerlo así por partes. Descomponer F1 en partes X y Y. ¿Vale? Entonces vamos a ver, F1 de X es igual a 300. Listo. Todo lo que se dirija hacia allá es positivo, todo lo que se dirija hacia acá es positivo, y todo lo que se dirija hacia arriba es positivo. F1 en Y es igual a 0. ¿Por qué? A este le vamos a llamar ecuación 1 y a este le vamos a ecuación 2. ¿Por qué quedó así? Porque si ustedes hacen un pequeño diagrama, se van a dar cuenta de que esta fuerza va del origen hacia acá, pero no hay ninguno que ascienda, no hay ninguno que vaya hacia acá, ni ninguno que vaya hacia abajo, sino que es solo lo horizontal, ¿no? Entonces ese nada más tiene componentes a lo largo del eje X, por eso es F1X es 300 y F1Y es 0. Bueno, ya tenemos la primera ecuación. Ahora vamos a descomponer F2, que es de 400 a 300. Ahora descomponemos F2 en X y Y. Esa mi Y cada día está peor, pero bueno, vamos a ver, todo lo que se mueva
hacia allá, hacia la derecha, es positivo. Entonces F2 en X es igual a F2 por el coseno del ángulo que es teta. Esto es igual a, ¿cuánto mide F2? 400. Tenemos 400 por el coseno de 30. Esto es igual a, entonces vamos a ver, 400 por el coseno de 30. Tenemos 400 por el coseno de 30. Y le da 346. 346. Vamos a copiarlo y lo llevamos acá. No, aquí no lo pega. Vamos a ver si lo pega. Y sí lo pegó. 346. Bueno, eso fue sorprendente. 346.41. Vamos a ponerle al 01. Vamos a usar 4 dígitos. 346.4101. Perfecto. Ahora todo lo que se dirija hacia arriba es positivo cuando hablamos de sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, F2Y es igual a F2 por el seno del ángulo. Estas son fórmulas que ya están definidas. Entonces tenemos 400 por el seno de 30. Esto es igual a 400 por el seno de 30. Vámonos a la calculadora. 400 por el seno de 30. Y nos da 200. Entonces regresamos a nuestro valor y tenemos, esta es la ecuación 3 y esta es la ecuación 4. Perfecto, ya tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora vámonos a descomponer este otro. Ahorita vamos a descomponer esta fuerza, que es esta que está acá. Entonces, para eso vamos a ver que está dirigido en el tercer cuadrante, perdón, en el segundo, 1, 2. Y vamos a dibujarlo acá. Vamos a dibujar un pequeño cuadrante que esté así. Y dibujamos otro acá. Bueno, es la fuerza. Que esa fuerza habíamos dicho que es F3 y mide 250. Pero también había un pequeño triángulo que está así. A ver si no me equivoco, está así y está así y está así. Y dice que este es 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. ¿Sale? 3, 4 y 5. Bueno, vamos a hacerla semejante. Este que está acá es F3Y y este que está acá es F3X, porque se dirige hacia acá. Ahora, considerando que este es el origen, entonces todo lo que se dirija hacia el lado izquierdo es negativo, entonces este es negativo. Todo lo que se dirija hacia arriba es positivo, entonces este pues es positivo. Bueno, ya una vez hecho esto, nos observamos este triángulo que parte de acá, llega acá y cierra acá. Entonces este triángulo es semejante a este y este. Por lo tanto, los lados son proporcionales. ¿Qué lados? Este lado es proporcional a este. Este lado es proporcional a este. Y este lado es proporcional a este. Bueno, ahorita vamos a ver cómo es ese rollo de proporcionalidad. Bueno, para empezar vamos a hacer esto. Vamos a verlo. F3 es proporcional a 5, es decir, a su hipotenusa. Este lado con este lado. Hipotenusa con hipotenusa. ¿Vale?
Ahora vamos a ver uno de los catetos. Menos f3x es proporcional a 4. Tómala. Ya tenemos una razón. ¿Cómo se resuelve esa razón? Extremo con extremo, medio con este por esto, y lo que te da lo divides entre este. ¿Cómo se hace? f3x es igual a 4 por f3 entre 5. Y el signo lo ponemos acá. Vámonos. Entonces, para eso tenemos la sustitución. Vamos a sustituir. f3x es igual a 4 menos 4 por f3, que vale 250, entre 5. 250 entre 5 por 5 por 5, 25, creo que es 50. 50 por 4, 200, pero toma, vamos a hacerlo. 4 por 2, 50 entre 5. 4 por 250 entre 5. 200. Entonces tenemos que f3x es igual a menos 200. Es decir, que este valor que está acá ya tenemos que es menos 200. Perfecto. Ahora vamos a ver la siguiente razón. La siguiente razón dice que f3 es proporcional a su lado, que es su hipotenusa. Hipotenusa con hipotenusa. Ahora vamos a ver el cateto. Este cateto, que es f3y, es proporcional a su lado también, que es 3. Pues lo mismo, extremos con extremos, y lo que te da lo divides entre este. De este modo tenemos que f3y es igual a 3 veces f3 entre 5, y tenemos 3 por 250 entre 5, y hay mucho que 250 entre 5 da a 550 por 3, 15, 150, pero vamos a verlo. 3 por 250 entre 5, 3 por 250 entre 5 de a 150. Entonces tenemos 150. Por lo tanto, decimos que f3y es igual a 150. Listo. Ahora, estos valores que ya obtuvimos, este valor que ya obtuvimos, le vamos a decir que este es el 4, entonces este es el valor 5 y este es el valor 6. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir, vamos a pensar que toda la sumatoria de las fuerzas en X, todo lo que se dirige hacia la derecha es positivo. Nos debe de dar F1X más F2X más F3X. Es decir, esto significa que todo lo que se dirija a la derecha es positivo. La sumatoria de f de x, sumatoria de las fuerzas en x, todo lo que se dirija a la derecha es positiva. Así se lee. Es igual a todo lo que nos dio en x. Todo lo que nos dio en x. Entonces tenemos el valor de f1x, aquí está. f1 de x es 300. Vámonos acá. Entonces tenemos igual a 300. Luego, vámonos. F2X. ¿Cuánto nos dio F2X? F2X. 346.41. 346.41. Más F3X. ¿Cuánto nos dio? Menos 200. Perfecto. Borramos esta jugada que ya nos habíamos puesto y le decimos menos 200. Y pues esto es una simple suma. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas X son 300 más 346 menos 200, es decir, 346, a 300 le quito 200, me queda 100, más 346, pues 446.
¿Sí quedó? 300 menos 200, 100. 100 más esto, pues da 446.41. Entonces, todas las fuerzas en X nos dio esta. Ahora vamos a ver, sumatoria de las fuerzas en Y. Todo lo que se dirige hacia arriba es positivo. Y hacemos lo mismo, F1Y más F2Y más F3Y. Dale. Ahora sustituimos F1Y, ¿qué onda? ¿Cuánto nos dio? No, pues F1Y nos quedó 0. Perfecto. ¿Cómo lo sé? Porque acá lo estoy viendo. Acá. Dale, F1Y me quedó 0. Perfecto. Más F2Y. F2Y, ¿cuánto me quedó? Me quedó 200, que es la ecuación 4. 200, perfecto. Más F3Y, ¿cuánto me quedó? 150. Y pues esta suma está más fácil, 200 más 150, 350. Entonces tenemos que la suma de fuerzas en Y da 350. Ahora, hay que observar los signos. ¿Esto qué significa? Que la fuerza resultante nos quedó en el primer cuadrante. Acuérdense que este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Se empieza a contar desde acá y da la vuelta. Primero, segundo, tercero y cuarto. Bueno, vamos a verlo. Entonces tenemos que, según los datos, la fuerza resultante nos quedó en el primer cuadrante. Entonces tenemos que f de x está acá y f de y sube. Entonces el resultante está acá. Entonces tenemos sumatorio de f de x y sumatorio de f de y acá. Este se dirige aquí, este es tu origen, y este se dirige hacia arriba. Entonces este es tu fuerza resultante. Y de aquí para acá es el ángulo resultante. Acuérdate que este es el eje X positivo y este es el eje Y positivo. Entonces, pues, según esto es lo que nos quedó. F de Y son 446.41 y F de X, no, miento, estoy mal. F de Y nos quedó 250 y F de X 446.4. Bueno, como es un triángulo, pues hacemos el teorema de Pitágoras para calcular FR. Bueno, FR es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de los catetos, o la suma al cuadrado de los catetos. Es sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado, la cual nos queda 446.41 al cuadrado más 250 al cuadrado. Vamos a ver, 446.41 más 250 al cuadrado. La raíz de 446.41 al cuadrado más, ¿cuánto? Se me olvidó. Más 250 al cuadrado. Más 250 al cuadrado. Y aquí le vamos a poner un paréntesis y aquí le vamos a poner otro paréntesis. ¿Qué onda? Acá le vamos a borrar esto. Aquí como que no me está agarrando la fórmula. Vamos a borrarlo. Vamos a ponerle 441 al cuadrado más, ¿qué? Ya se me perdió. 446.41 más 250. 446
41 al cuadrado más 250 al cuadrado. Quedó 511. 46 más 250. ¿Por qué me quedó 250? Vamos a ver. 250. Ah, está mal, no es 250, 200 más 150. 350. 350. Ah, aquí es 350 al cuadrado. Aquí estoy mal. Aquí es 350 al cuadrado. 446. Así es. Aquí estaba 200 más 150, 350. Vamos a corregir otra vez. 446.41 más 350. Aquí estoy mal. Esto voy a corregir. 350. Da 567.25. 567.25. Por lo tanto, la fuerza resultante es 567.25. Vámonos, tenemos la solución. Ahora, ¿cómo calculamos este ángulo? Pues bueno, el ángulo resulta que de todo triángulo rectángulo, el ángulo se calcula así. El arco tangente de la sumatoria de las fuerzas en Y entre la sumatoria de las fuerzas en X. Esto es un valor absoluto, aquí no intervienen los signos. Ojo, acuérdense que voy a hacer un pequeño paréntesis si les explico. Acuérdense que para todo triángulo rectángulo aplica esto. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y para nuestro ejemplo, el cateto opuesto de este ángulo, el cateto opuesto es la sumatoria de fuerzas en Y el cateto y la hipotenusa es FR. Lo mismo. Para este ángulo, el coseno del cateto adyacente es sumatoria de fuerzas en X y la hipotenusa pues es FR. Y para este ángulo el tangente es igual a cateto opuesto sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Que al final, si te das cuenta, esto es lo que estamos usando. Tangente del ángulo es igual a la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X, que es lo que yo estoy aplicando acá. Solo que aquí yo ya despejé el ángulo. ¿Vale? Así es como salió ese ángulo. Teta es igual al arco tangente de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Esto que está acá es lo que yo estoy aplicando acá, ¿no? O sea, ya es directo. Pero bueno, así salió. Por si llegaran a tener alguna duda de por qué apliqué esta fórmula, pues este es el desarrollo, ¿no? O sea, por qué se utiliza esa fórmula. Bueno, entonces tenemos el arco tangente de sumatoria de fuerzas en Y, que vale 350, entre sumatoria de fuerzas en X, que vale 446.41. Y esto nos da un ángulo de, vamos a ver si no me equivoco, arco tangente de, vamos a ver con la calculadora. Vamos a ver la calculadora, borramos todo y le decimos, a ver, aquí nunca lo he hecho, pero vamos a ver. ¿Cómo le sacamos el inverso? ¿Qué será esto? Ahí de acá. Acá está. Arco tangente de 350. Vamos a arco tangente de 350 entre 446
0.41. Cierro, vamos a ver esto y cerramos. Me da 38.1 grados. Perfecto. 38.1 grados. Entonces, pues así está la solución de esto. Ya tenemos la solución de este problema, siendo las 9:10 p.m. pues el día de hoy, ¿no? Hoy es viernes 19 de agosto. Un viernes 19:08 del 22 desde Campeche. Pues bueno, esta es la solución. Esta es la solución que nos pide el libro. Esta es la solución. Y aquí podemos ver el desarrollo, ¿no? Vamos a ver el desarrollo desde el planteamiento. Se hace el diagrama, se eligen los X, se eligen los sentidos y se empiezan a descomponer. Acuérdense que vamos a descomponer fuerza por fuerza. F1 primero en componentes X y Y. Luego F2 en componentes X y Y. Y le vas numerando. Y luego F3, pues acá hay un caso especial porque hay que hacer triángulos semejantes. Entonces 5 y 6. Vamos. Y una vez que tienes descompuesto todos, X con X, Y con Y. X acá, sumatoria de fuerzas en X te da tanto, sumatoria de fuerzas en Y te da tanto. Y una vez que ya lo tengas, pues aplicas el teorema de Pitágoras. Listo. Y una vez que lo tengas, pues así aplicas el teorema. La función trigonométrica de tangente, viceversa y listo. Bueno, pues la verdad no está tan complicado, pero la verdad sí espero que les sirva y que pues lo repasen y que puedan resolver su problema muy fácilmente. Mi nombre es Ángel Camargo y les mando saludos desde Campeche, México. Hasta la próxima. Espero que les sirva.